Damos comienzo a la revisión del proyecto. Lo primero que vamos a analizar es el trazado en planta del proyecto. ¿Qué nos dice lo primero en las especificaciones técnicas? Nos dice que el plano en planta tiene que tener una escala de 1 a 1000, pero si nosotros vamos acá, utilizamos el comando dimensión y medimos esta distancia, nos dice que vale 50, lo cual concuerda con el kilometraje. Eso significa que el plano no está en escala 1 a 1000, significa que el plano está en escala 1 a 1, por lo cual no cumple las especificaciones técnicas. El segundo punto dice que los tramos rectos de la curva deben ser de entre 250 metros a 500 metros. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a la curva, nos vamos a editor de geometría, hacemos clic acá y nos vamos a longitud de cuerda. Aquí en longitud de cuerda podemos ver que claramente la primera curva no cumple porque tiene un valor inferior a los 250 metros. Y la tercera curva tampoco cumple porque se excede, ya que es mayor a 500 metros. El tercer punto es que el eje se marcará con una línea de color rojo segmentada, lo cual aquí no se cumple ya que es una línea azul segmentada, y que los bordes de la berma y la calzada tienen que ser de color rojo con línea continua. Disculpe, de color negro. Como podemos ver aquí, están hechas con color rojo, azul y verde, pero ninguna de color negro, así que también incumple las especificaciones técnicas. El siguiente punto dice que se debe indicar el kilometraje cada 100 metros, el kilometraje en los PC, en los FC y en el fin de la curva. Como acá está marcado el kilometraje cada 50, por defecto ya está marcado cada 100. Pero ¿cuál es el problema? Que ni en los principios de curva ni en el final de las curvas está marcado el kilometraje. Eso se repite para la tercera curva, o sea, para la segunda curva y para la tercera curva también. Es el fin de la curva. Y además, en el fin del proyecto tampoco se está marcado el kilometraje, por lo cual también está incompleto. O sea, no cumple. Nos dice el siguiente punto que el radio mínimo debe ser de 80 metros. ¿Dónde vemos esto? Vamos aquí mismo a nuestra primera curva, vamos nuevamente al editor de geometría, hacemos clic y buscamos el radio. Aquí está. Como podemos ver, la primera curva tiene un valor menor que el mínimo que aceptan las especificaciones técnicas. ¿Por qué es un problema que el valor sea menor? Porque como vimos en clases, en las curvas horizontales, que el radio sea muy pequeño significa que el conductor tiene muy poco tiempo para tomar la curva. Y eso lo pone en riesgo a él. Y no solo eso, ya que también dificulta, si es en doble sentido, la visibilidad de un auto que venga en sentido contrario. El siguiente punto que vamos a analizar es que pide que se indique en el vértice los parámetros de la curva circular. Entonces nosotros nos vamos al vértice y nos damos cuenta que no hay ninguna forma de ver alguna tabla que nos indique los parámetros de la curva, ni en la primera curva, ni en el vértice de la segunda, ni en el vértice de la tercera. Por lo tanto, esto también incumple las especificaciones técnicas. Nos vamos al siguiente paso, que es el perfil longitudinal. Nos dice que la curva vertical debe tener un 2t, o sea, una longitud en x, de 200 metros. Nosotros nos vamos acá, aplicamos dimensión, medimos, y acá abajo nos sale que su valor en x es de 150 y no 200, como lo piden las especificaciones técnicas. Por lo tanto, incumple. En esta curva, bueno, pasa exactamente lo mismo. Lo voy a revisar de todos modos. Ah, disculpe, me equivoqué. Era desde aquí a aquí. Y sale que nuestro valor en x es de 150. Por lo tanto, esta segunda curva vertical también incumple. ¿Qué significa esto? Bueno, las curvas verticales, la seguridad de ellas va dictada por la distancia en x que tienen.
Por lo que si las especificaciones técnicas nos piden que sea 200, es porque se estimó que ese era el mínimo necesario para que la curva fuera segura. El siguiente punto a analizar es que la altura máxima del terraplén sea de 12 metros. Como podemos ver en este punto, cabe destacar que aquí cada cuadrito son 5 metros, como se pueden ver acá. Si nos vamos a este punto, notamos que 1, 2, 3 cuadritos ya son 15 metros, por lo tanto ya son más de 12, y significa que en este punto al menos sí se incumplen las especificaciones técnicas. En este punto también, porque el terraplén es mucho mayor, y en este punto también el terraplén es mucho mayor. El siguiente punto es que la altura máxima de corte sea de 20 metros. Esto parece cumplirse en casi todo el proyecto, excepto al inicio, en el que es excedido por muy poco. Como podemos ver acá, son 10, 20 y un poquitito. Entonces, lamentablemente, al principio, sí se excede levemente la altura máxima de corte permitida, por lo cual también incumple las especificaciones técnicas. El tercer punto que tenemos que analizar son los perfiles transversales. Para analizar los perfiles transversales, en específico el que el talud de terraplén y el talud de corte sean de acuerdo a las especificaciones técnicas, tenemos que irnos acá al emplantillado, bueno, le hacemos clic, vamos a propiedades de subensamblaje, nos vamos a parámetros y como podemos observar, el talud de desmonte que hay acá, o talud de corte, es de 2 ESA 1 y no de 1 ESA 2, como especifican las EETT. Y en terraplén es 3.5 ESA 1, lo cual es igual a 7 ESA 2 y no 3 ESA 2, como se piden específicamente. ¿Esto dónde se ve reflejado? Se ve reflejado en cada uno de los perfiles transversales, ya que como podemos ver, esta parte, esta pendiente es mucho menos pronunciada que esta pendiente, lo cual generaría, por ejemplo, gasto de más, ya que con esta pendiente es suficiente para que cumpla su función de no desmoronarse. Además, en los perfiles transversales, pese a que no lo pedían el proyecto, el revisar las especificaciones técnicas, encontré ciertas fallas en algunos errores, en unos perfiles transversales, como por ejemplo, que si uno se fija acá, hay un quiebre en este punto y en este punto del bombeo. No entiendo la razón, la verdad, la lógica me dice que deberían todos los perfiles transversales guiarse por esto, por lo que no entiendo por qué hay un error en este punto. Y en este otro punto también hay un error porque el talud, el terraplén, lo grafica como si tuviera un corte y eso la verdad es que no tiene sentido para mí. Respecto a la ubicación y el movimiento de tierras, bueno, eso se hace acá en analizar centro de volúmenes, tabla de volúmenes totales, aceptar, put and fill, y la hacemos aparecer. Nos da que la razón entre el terraplén y el corte nos da un valor aceptado por las especificaciones técnicas, pero por lo cual está dentro, pero la diferencia es demasiado grande, por lo que igual va a generar un costo mucho mayor a la obra, por lo que a mi parecer está mal diseñado, porque la idea es que el corte y el terraplén tengan un valor más o menos similar, para no encarecer excesivamente la obra. Muchas gracias.